Entonces, los casos de factorización, que es nuestro siguiente tema, lo que nos ayudan a hacer o lo que busca hacer es, lo que se busca hacer con la factorización es convertir una operación de tipo aditivo, o sea, una suma o una resta, en una operación de tipo multiplicativo. Entonces, hay que convertirlo en un producto. ¿Listo? O en una multiplicación. Por eso el nombre. Recordemos que factor viene de cada uno de los términos de la multiplicación. Entonces, cuando voy a convertir algo en multiplicación, a eso lo llamamos factorizar. ¿Listo? Entonces, la factorización es ese proceso, convertir una suma o resta en un producto. La factorización se puede hacer con números solitos y se puede hacer también con expresiones algebraicas. Entonces, si por ejemplo yo voy a factorizar un número, por ejemplo el 10, factorizar es convertir eso en una multiplicación. Entonces, por ejemplo, ¿cuál podría ser una factorización de ese 10? ¿Cuál podría ser una factorización? Hay infinitas factorizaciones para ese 10, solo pido una. 5, ¿no? Pero 10 no es igual a 5. Ahí le falta algo. El 5 es parte, pero le falta algo. 5, 5 por 2, por ejemplo. 5 por 2 da 10, ¿no? O sea, tabla del 5, por allá la de segundo de primaria. 5 por 2 da 10. Ahí tenemos una factorización. ¿Qué otra factorización podríamos darle al 10? 5 elevado a la 10, a la 2. No, porque 5 a la 2 da 25, ¿no? 5 a la 2 es 5 por 5 y eso da 25. 10 ¿Qué por otra 1. 10 por 1 también sirve, sí. 10 por 1. Eso da 10. Otra factorización para ese 10, por ejemplo. Como les Pero decía, son esto se tiene que infinitas. ser multiplicando, ¿cierto? Sí. O ¿Cómo? también sumando. ¿Cómo? No. Factorización. Multiplicación. Ah, ok, lo siento. Como les decía, son infinitas y no estoy exagerando. En realidad son infinitas las factorizaciones. ¿Sirve 20 dividido en 2? Ok, 20 por un medio, ¿cierto? Que sería lo mismo que 20 dividido en 2, sirve. ¿Qué otra, por ejemplo? Dos por 5, ¿no? 2 por 5. Ya. Ok, digamos que ahí el orden lo No, porque alteramos, esto pero da sería esta misma, ¿no? 25. No, A 10. Ah, ok. 2 Ah, por 5. perdón. Yo le entendí 5 por Sí. 5. Entonces 2 por 5 o 5 por 2 que vendría siendo lo mismo, si cambiamos el orden también nos sirve esa factorización. Bueno, fíjense que con número encontramos diferentes factorizaciones, aquí podríamos seguir encontrando más, ¿sí? Entonces, si yo puedo colocar, por ejemplo, 40 por un cuarto, y usted hace esa operación y se va a dar cuenta que le va a dar 10, ¿sí? Y Y de ese profe, mismo, con raíz cuadrada. sí, también, por ejemplo, bueno, el punto es que aquí tiene que quedar una multiplicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 50. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 50 también me va a dar 10, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes factorizaciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Factorizar es convertir una suma o una resta o un número cualquiera en una multiplicación. ¿Listo? Cuando yo acá hablo de un problema de tipo multiplicativo, ya sea multiplicación o división, eh, cuando hablo de un problema de tipo multiplicativo, hace referencia a multiplicar o a dividir. ¿Listo? Lo mismo que cuando hablo de un problema de tipo aditivo, hablo de sumar o restar. Entonces ahí la connotación es la misma. Por eso, si usted se da cuenta acá cuando multiplicamos 20 por un medio, pues en sí lo que terminamos haciendo es dividiendo 20 entre 2, porque eso me da la multiplicación. Y esa división me da 10, que es el valor que estábamos encontrando. Todo esto que acabamos de escribir, ¿sí? Todo esto que acabamos de escribir acá,
Entonces, se puede generalizar y eso es lo que hacen las expresiones algebraicas, generalizar. Entonces, yo puedo tener ese 10 y para generalizar todos los que escribí acá, pues eso va a ser A por B. Y aquí está factorizado ese 10, ¿sí? En dos expresiones. Este A me va a simplificar o me va a generalizar todos los primeros factores que elegí acá y B al segundo respecto a los números, ¿listo? Entonces, la finalidad, recordemos, factorización es convertir lo que tengamos ahí en una multiplicación. Y para eso hay varios métodos. Entonces, vamos a empezar con los casos de factorización de expresiones algebraicas propiamente dichos. Entonces, hay varias referencias, ¿sí? Y hay varias fuentes de las cuales tomar herramientas para hacer la factorización. Vamos a tomar como referencia los casos de factorización que están propuestos en el álgebra de Baldor. ¿Listo? Vamos a guiarnos por esos casos de factorización. Tienen ese nombre y demás, pero de todas maneras factorizar se reduce en hacer esa operación y esta es una de las maneras de realizarlas. Entonces, los casos de factorización, según el profesor Aurelio Baldor, son 10. ¿Listo? Y pues con esos 10 casos se puede factorizar cualquier expresión factorizable, porque aquí debo hacer una aclaración. No todas las expresiones se pueden factorizar. ¿Listo? Hay expresiones que no se pueden por ningún caso, entonces nada que hacer. Pero los que se pueden factorizar, entonces vamos a encontrar la herramienta entre estos 10 casos. Entonces, ¿cuáles son? El primer caso, voy a enumerarlos aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el primer caso se llama factor común. ¿Listo? Dentro de este factor común tenemos dos tipos. Tenemos factor común monomio y factor común polinomio. ¿Listo? Esos son el primer caso. El segundo caso se llama factor común por agrupación de términos. ¿Listo? Ese es el segundo caso. El tercer caso se llama trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Tercer caso de factorización. El cuarto caso de factorización se llama diferencia de cuadrados. ¿Listo? El quinto caso se llama otro trinomio. Trinomio cuadrado perfecto por adición. Voy a escribirlo completo mejor. Por adición, o sea, por suma, y sustracción, o sea, resta. ¿Listo? El caso 6, entonces se llama trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Ese es el caso 6. El caso 7, entonces, es trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Listo? El caso 8, entonces, el caso 8 se llama cubo perfecto de binomios. ¿Listo? El caso 9 se llama suma o diferencia de cubos. Y el caso 10, entonces se llama suma o diferencia de potencias iguales. ¿Listo? Esos son los 10 casos que propone entonces Baldor para factorizar una expresión factorizable, es decir, que es posible hacerlo. Esa numeración no es porque sí, sino que es la forma más sencilla de comenzar a descartar casos, ¿sí?
Entonces, el factor común, ya sabemos que en este caso lo que buscamos es un término común que va a ser el máximo común divisor de toda la expresión y lo que hacemos es extraerlo y ponerlo a multiplicar. Factor común por agrupación es una aplicación de estos dos casos, tanto monomio como polinomio. Entonces, en el factor común por agrupación se agrupan ambos. La diferencia entre el factor común por agrupación y el factor común monomio o polinomio es que en el primer caso, todos los términos, entonces término 1, término 2, término 3, término 4, entonces todos los términos deben tener algo en común. ¿Listo? Eso es en el caso 1. En el caso 2, basta con que podamos agruparlos y que en cada paréntesis me quede algo común, así no sea común con lo del otro. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos A más AX más BX más B. Si usted se da cuenta, esta expresión que acabo de escribir no es del caso 1, porque fíjense que todos los términos no tienen algo que se repita, no tienen algo común. O sea, aquí tengo la A, aquí también, pero aquí ya no está. Entonces, no es un factor común en todos los términos. Sin embargo, si yo lo agrupo de esta manera, fíjense que en el primer paréntesis tengo como común la A, entonces la A es común, dentro del paréntesis escribo lo que no es común, que en ese caso sería 1 más X, y en el otro paréntesis hago lo mismo. Fíjense que lo común en este caso es la B, entonces B, y lo que no es común sería X más 1. Ahí lo que acabo de hacer es aplicar un factor común monomio. Si usted se da cuenta, dentro del paréntesis me quedó lo mismo, en diferente orden, pero la misma operación, 1 más X, 1 más X. Entonces ahí tenemos un factor común polinomio. Entonces, ¿cómo se resuelve entonces este caso? Finalmente, eso que es común me queda en un paréntesis y lo que no es común en el otro. Ahí ya quedó resuelto el caso 2. ¿Listo? Entonces, fíjense que factor común por monomio o polinomio se aplica cuando todos los términos tienen algo en común. Voy a hacer un ejemplo de ese, acá mejor. Mientras que el factor común por agrupación se utiliza cuando no todos tienen algo común, pero lo puedo agrupar de tal manera que en cada uno de los grupitos sí me quede algo común. Entonces, por ejemplo, acá, para el primer caso, factor común monomio, tendríamos, por ejemplo, 10x al cuadrado más 5x menos 15, x al cubo. Entonces, fíjense que ahí es común la x, está en las tres. O sea, la x es común. ¿Qué más es común? Que los tres números son múltiplos de 5. O sea, el 10, el 5 y el 15 son múltiplos de 5. O sea, que lo común es 5x. Y dentro del paréntesis coloco lo que no es común. Que en este caso sería un número que multiplicado con 5 me dé 10. 2. Aquí tengo x, pero necesito x a la 2. O sea que me falta una x. Directamente lo que estoy haciendo es descomponiendo ese 10x al cuadrado en dos términos, factorizando. El 10, ¿cómo lo descompusimos? Ustedes ya lo habían hecho al comienzo, en la parte superior, pues 5 por 2, ¿cierto? Y la x, pues una x para un lado y la otra para el otro. Por eso aquí queda 5x y aquí queda 2x dentro del paréntesis. Más, si acá fuera esta 5x y aquí tengo 5x, pues lo que me quedaría, lo que faltaría es 1. 1 menos, y ahora con el 15 hago lo mismo, entonces 15x al cubo, y aquí tendríamos entonces que ya tengo separado el 5x, entonces ¿cuánto me falta para que esa multiplicación me dé 15? Me falta multiplicar ese 5 por 3, y para que me dé x al cubo, si ya tengo x, entonces me faltaría pues x al cuadrado, por eso aquí dentro quedaría 3x al cuadrado. Y tendríamos entonces nuestro factor común. Aquí abajo tendríamos entonces el factor común de la expresión que está en su parte superior. Lo que es común se extrae y dentro del paréntesis dejo lo que no es común. Ahí ya nos quedó una multiplicación. Fíjense que me queda el 5x multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis y eso es lo que se busca. Entonces ahí tenemos el caso 1 y el caso 2 abordados. ¿Listo? Voy a pasar al caso 3. Ahí no me va a dar el espacio, entonces voy a continuar con los casos en la parte superior. Entonces, el caso 3 es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? El trinomio cuadrado perfecto se caracteriza porque tiene esta estructura. El primer término elevado al cuadrado, el segundo término es el doble del primero por el segundo, sin ese cuadrado, y el tercer término es pues otro término al cuadrado. ¿Listo?
Si conserva esa estructura, se puede solucionar. ¿Cómo se soluciona? Coloco la raíz del primero, que sería A, la raíz del tercero, que sería B, el signo del segundo, que puede ser positivo o negativo, y eso queda elevado al cuadrado. Esa es la estructura. Vamos a ver un ejemplo que se cumpla. Por ejemplo, si tenemos 16x al cuadrado más 8x menos más 1. Ser 1. 4, 8, sí, más 1. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Primero calculamos raíz cuadrada del primero y del tercero. Entonces, raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de x al cuadrado, x. Raíz cuadrada de 1, 1. Entonces, ahora lo que hacemos es multiplicarlos. Entonces, 4x por 1, 4x por 1, y eso también lo debo multiplicar por 2, por este 2 que está aquí en la fórmula. ¿Listo? Entonces, aquí nos damos cuenta que es 4 por 2, 8, por 1, 8, x. Cuidado con el niño. Al entrar no se puede... 8x. Si este número es igualito a este, no importa el signo, listo, el signo indiferente, puede ser positivo o negativo. Si esos números son iguales, entonces sí se puede solucionar por trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo solucionamos? Entonces escribimos raíz cuadrada del primero, o sea, este 4x. ¿Listo? Signo del segundo, entonces el que esté acá, en este caso es suma. Raíz cuadrada del tercero, o sea, este. Y queda elevado al cuadrado y se acabó. Ese es el trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? En caso de que este número no me dé igual que este número, esta última parte no se puede hacer. ¿Listo? Para eso utilizaremos otro caso, el caso 5. Cuando lleguemos allá lo abordamos. Entonces, ese es el caso 3. El caso 4, entonces, es la diferencia de cuadrados. Entonces, diferencia de cuadrados. De todos los casos de factorización, el más sencillo. ¿Sí? Entonces, la diferencia de cuadrados, el nombre lo indica. Pues es una resta porque es una diferencia, y si es de cuadrados es porque tengo dos términos ambos elevados al cuadrado. ¿Sí? O sea que si tengo esa estructura, que los dos términos están elevados al cuadrado o tienen raíz cuadrada exacta, yo puedo aplicar este caso de factorización. ¿Y cómo se aplica? Coloco el primer término, o sea, las dos raíces, sería A y B, en dos paréntesis diferentes, en uno lo coloco sumando y en el otro restando, y se acabó. ¿Listo? Ejemplo de esto. Supongamos que tenemos 100x a la 4 menos 144. ¿Sí? Entonces tenemos que verificar si tienen raíz cuadrada exacta. ¿El 100 tiene raíz cuadrada exacta? Sí, ¿Cuál el es? 10. El Es 10. 10, correcto. ¿Y de x a la 4? X2. X a la 2, correcto. ¿Y 144 tiene raíz cuadrada 12. exacta? Bien, es 12. Entonces, como los dos tienen raíz cuadrada exacta, puedo solucionarlo por este método. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente, abro dos pares de paréntesis, coloco esos resultados que que acabo de encontrar en cada uno de esos paréntesis. Entonces, 10x al cuadrado, 12, 10x al cuadrado, 12. En uno lo coloco sumando y en el otro restando. Se acabó. No importa si el primer paréntesis es positivo, es sumando o restando. ¿Listo? Ahí el orden no importa. Ya, ahí está hecho el caso 4 de factorización, diferencia de cuadrados. ¿Claro hasta ahí? Profe,